La filtración ha desbaratado la mesa de negociaciones y ha expuesto el plan más hermético de Marcelo Gallardo para la refundación ofensiva de River Plate. Olvídate de los nombres que leías en las portadas. La verdadera obsesión del muñeco es un delantero que nadie vio venir, Joaquín Panichelli. El estallido se produjo en una noche de análisis futbolístico, cuando un panel de ESPN arrojó el nombre al aire con la autoridad de una fuente de primer nivel en el Monumental. No es un rumor de pasillo, es la petición explícita de Gallardo a la mesa directiva. Panichelli es el antídoto contra la posesión tibia, que tanto molesta al entrenador, el ariete dinámico que debe reemplazar la función perdida del primer defensor. ¿Qué vieron sus ojos quirúrgicos en este joven, 9 de perfil bajo y tasa goleadora discreta para convertirlo en prioridad absoluta? La respuesta no está en los goles, sino en los kilómetros recorridos y el índice de pressing trigger. Hoy vamos a sumergirnos en la psicología del fichaje, en el análisis de Scouting que convenció al muñeco, y en la ingeniería financiera de Jorge Brito para cerrar la operación relámpago antes de que los gigantes de Europa despierten. La pregunta no es si es bueno, la pregunta es si es funcional. ¿Cuál es la cifra exacta que maneja River Plate para despegarlo de su club de origen? ¿Cómo se gestionará la inevitable polémica con los delanteros caros y decepcionantes que hoy ocupan el banco de suplentes? ¿Será Panichelli el ejemplo del éxito del modelo gallardista o la prueba de que la obsesión por la funcionalidad a veces ignora la jerarquía? La hora de la verdad ha llegado. Comenta Almohadilla Panichelli Funcional si confías en el olfato inigualable de Marcelo Gallardo, y suscríbete para acceder al detalle más íntimo de la negociación. Capítulo y la detonación mediática y el expediente secreto del delantero, Funcional. La tranquilidad del mercado de pases de River Plate saltó por los aires en el programa central de ESPN. No fue un anuncio grandilocuente, sino la entrega de un dato preciso y contundente que descolocó a propios y extraños. El nombre de Joaquín Panichelli, un desconocido para la gran masa, pasó de ser un prometedor atacante a la máxima prioridad del club más grande de Argentina. El origen de la filtración y la fuente interna. La fuente citada por el periodismo proviene directamente del círculo íntimo de Gallardo, un área que históricamente ha sido un muro infranqueable para la prensa. La filtración tiene un propósito claro: presionar a la dirigencia para acelerar la negociación y evitar que otros clubes se metan en la carrera. Se reveló que Gallardo tiene un expediente personal sobre Panichelli que supera el estándar de scouting. El expediente incluye datos biométricos sobre su resistencia aeróbica, su capacidad de recuperación entre sprints y, lo más importante, su coeficiente de presión exitosa. Panichelli no fue visto en vídeos genéricos, fue analizado a través de cámaras tácticas que siguen su movimiento en cada jugada, detallando su ubicación al momento de perder la posesión del balón. Shutterstock. El informe concluyó que Panichelli es el delantero con mejor pressing trigger de la Liga Argentina fuera de los 5 grandes. El pressing trigger es la señal táctica que indica al equipo cuándo ejecutar la presión alta. En el sistema gallardista, el 9 es el encargado de dar esa señal. Panichelli la da con precisión y sin dudar, una cualidad que los delanteros actuales de River han demostrado haber perdido o nunca haber tenido. El perfil de Panichelli, el antítesis del ego. Joaquín Panichelli, actualmente en institución de bajo perfil que no mencionaremos para proteger la negociación, es el paradigma del delantero moderno y sacrificado. No es un jugador de Instagram ni de declaraciones polémicas. Su historia es de trabajo y silencio. La estatura media y el centro de gravedad bajo. A diferencia de los 9 altos y estáticos, Panichelli mantiene un centro de gravedad bajo que le permite ser ágil en la rotación y fuerte en el duelo físico por el balón dividido. Esto encaja en la necesidad de River de un atacante que no solo aguante el balón, sino que lo rote rápidamente. La formación técnica. Su formación incluye horas de trabajo específico en el golpeo de balón con ambas piernas, lo que reduce la previsibilidad de su remate. Gallardo valora la capacidad de un atacante para finalizar el ataque con el pie más débil, una prueba de su disciplina técnica. El salario actual. Su salario actual es mínimo en comparación con los estándares de River Plate, lo que facilita la negociación económica y la motivación del jugador. Llegaría con el hambre de una oportunidad que solo se da una vez en la vida. La filtración ha puesto a Gallardo entre la espada y la pared. Ahora debe cerrar el fichaje rápidamente para evitar el sobreprecio y demostrar que su palabra es ley en el mercado. ¿Crees que la precisión quirúrgica del scouting de Gallardo, basado en métricas de presión, es más importante que el talento goleador innato de un 9 tradicional? Opina sobre esta filosofía y suscríbete para entender los datos. Capítulo 2. La disección táctica, el pressing trigger y la ocupación del half space. El verdadero motor del interés de Gallardo por Joaquín Panichelli no es el gol, sino la reconfiguración total del sistema ofensivo de River Plate. El muñeco sufre al ver a su equipo cayendo de la posesión lateral, y Panichelli es la llave para volver a la verticalidad asfixiante. El déficit de la posesión tibia
y el nuevo 9. Gallardo ha identificado que la ausencia de un 9 dinámico provoca que los volantes se vean obligados a salir de su zona para recibir el balón, desarmando la estructura y haciendo el ataque previsible. La posesión tibia es el nombre que se le da al dominio que no genera daño. El rol de poste dinámico, Panichelli no es un poste estático, es un poste dinámico. Su función principal será pivotar en la zona de 3/4 con un solo toque, liberando la descarga para los interiores que llegan de frente. Esto exige una técnica de recepción y golpeo superior, que Gallardo cree que posee. La presión en el carril un minuto. En el esquema táctico de Gallardo, el campo se divide en 5 carriles verticales. Panichelli tendrá la responsabilidad de defender el carril un minuto, el carril central. Su presión debe ser lo suficientemente agresiva para dirigir la salida rival hacia los laterales, donde los volantes y extremos de River esperan para ejecutar la trampa. Este esfuerzo es físico y mental. El expected assist, SA, del 9, Gallardo no pide solo goles. Pide generación. El 9 de River debe tener un alto índice de expected assist, SA, ya que su movimiento debe abrir oportunidades para los demás. Panichelli ha demostrado tener una visión periférica para ceder el balón en la última línea, un rasgo que lo diferencia de los delanteros más egoístas. Shutterstock, la ocupación del half space y la nueva verticalidad. La obsesión táctica de Gallardo se centra en el half space, la zona entre el central y el lateral del equipo rival. Esta zona es la más difícil de defender y donde Panichelli debe ser omnipresente. Las diagonales de ruptura. Panichelli será instruido para ejecutar diagonales de ruptura desde el centro hacia el half space. Estas carreras obligan al central a salir de su posición, generando un hueco en el centro de la defensa que será aprovechado por los volantes con llegada. La triangulación. El muñeco planea utilizarla en triangulaciones rápidas con el 10, el posible regreso de Manuel Lanzini o un volante de creación, y el extremo izquierdo, el carril más ofensivo de River. Panichelli es el pivote de un toque que permite pasar de defensa a ataque en 3 segundos. El entrenamiento cognitivo. Gallardo exigirá entrenamiento cognitivo a Panichelli, basado en la toma de decisiones bajo presión. Deberá resolver situaciones de partido en una fracción de segundo, donde el movimiento del balón es prioridad sobre el lucimiento personal. El plan táctico con Panichelli es la prueba fehaciente de que Gallardo está dispuesto a sacrificar la goleada por el dominio funcional y la agresividad en la presión. No es un fichaje para la foto, es un fichaje para la pizarra. ¿Puede un delantero que no tiene grandes antecedentes en la tabla de goleadores volverse el motor ofensivo del equipo con solo su movimiento sin balón? Deja tu análisis táctico y suscríbete si crees en la visión de Gallardo. Capítulo 3. La geometría financiera. El modelo de bajo costo, alta reventa, de Jorge Brito. El fichaje de Joaquín Panichelli no es solo una decisión deportiva, es la bandera de una nueva política económica en River Plate, liderada por Jorge Brito. La directiva ha aprendido de los errores de gastos desmedidos en delanteros que no rindieron, y Panichelli representa el modelo de inversión inteligente. La cifra real y el riesgo minimizado. La negociación se centra en una cifra inicial de $2 millones por el 70% del pase, más bonos por objetivos que podrían elevar la suma total a $3,5 millones. Esta cifra es significativamente menor a los 5 o 6 millones que River ha gastado recientemente en otros 9 que no funcionaron. La cláusula de performance. El contrato incluirá cláusulas de performance, es decir, River Plate solo pagará los bonos más altos si Panichelli logra un determinado número de goles, asistencias o títulos. Esto transfiere el riesgo del club al rendimiento del jugador, una estrategia financiera muy inteligente. El ahorro salarial. El salario base de Panichelli será bajo en comparación con los 9 históricos, lo que libera masa salarial para otras posiciones prioritarias, como el volante central o un lateral de jerarquía. La idea es pagar un salario alto a las figuras consagradas y un salario de proyección a las apuestas. La reserva del fideicomiso. Brito ha prometido no tocar el fideicomiso de ventas futuras de jugadores para financiar el fichaje de Panichelli. El dinero proviene de la caja corriente, una muestra de la confianza en la solidez económica del club y en el bajo costo de la operación. La diferencia con los flaps recientes. La elección de Panichelli es la respuesta directa al fracaso de anteriores inversiones en la delantera. El club ha gastado millones en delanteros que no se adaptaron al fútbol argentino o al sistema de Gallardo. El peso de la trayectoria. Los delanteros caros llegaron con un gran peso en la espalda por su trayectoria europea o su pasado goleador. Esta presión jugó en su contra. Panichelli llega sin el peso de la etiqueta, liberado para demostrar su valor sin el escrutinio desmedido de la prensa y el hincha desde el día 1. El modelo Borré 2.0. La directiva busca replicar el modelo de Rafael Santos Borré, un jugador que llegó con dudas, un costo accesible, y se fue como leyenda y dejando millones en la caja.
Panichelli es el siguiente intento en esta línea de inversión especulativa de alto rendimiento. La geometría financiera de Brito es clara: asegurar la calidad con el menor gasto posible para mantener la solidez institucional. El éxito de Panichelli no solo será deportivo, sino que confirmará la madurez económica de River Plate. El riesgo del fichaje de Panichelli es menor al riesgo de gastar $5 millones en un delantero que viene de Europa y no se adapta al fútbol argentino. Opina sobre esta lógica y suscríbete si crees en el modelo de inversión inteligente. Capítulo 4. El terremoto político, el vestuario, los desplazados y la purga silenciosa. El fichaje de Joaquín Panichelli es un terremoto político que sacude el vestuario de River Plate. Gallardo está enviando un mensaje claro a los delanteros actuales: su rendimiento no es suficiente y el puesto no tiene dueño. La llegada de un tapado implica la purga silenciosa de aquellos que no cumplieron con el mandato de la presión. La presión interna y los delanteros, decepcionantes. El caso A. La salida inevitable. El primer delantero que será desplazado es aquel que fue fichado por una gran suma de dinero y que no se ha adaptado al ritmo del fútbol argentino ni a la exigencia táctica de Gallardo. Su bajo índice de sprint y su falta de sacrificio en la marca lo colocan en la lista de transferibles. El club busca venderlo a México o a la MLS para recuperar parte de la inversión. El caso B. La resignación. Otro delantero, más experimentado, deberá resignarse al rol de suplente de lujo o de revulsivo. Gallardo valora su jerarquía en el área, pero su edad y su capacidad reducida de presión lo hacen incompatible con el 9 titular que el muñeco necesita. Será un líder en el vestuario, pero no en el campo. El mensaje a la cantera. La llegada de Panichelli genera un ruido en la cantera, donde los jóvenes atacantes ven truncada su oportunidad. Gallardo deberá gestionar este conflicto entregando minutos de calidad a las promesas para demostrarles que la inversión en Panichelli es un complemento, no un reemplazo total de las inferiores. Shutterstock. La gestión del ego y la prueba de fuego. Gallardo es famoso por gestionar los egos con mano firme y justicia deportiva. El mensaje será claro: el que corre y cumple la función juega. El nombre no importa. La reunión individual. Se rumorea que Gallardo tendrá reuniones individuales con los delanteros desplazados para explicarles su nuevo rol y la necesidad táctica del cambio. El muñeco actuará como estratega y psicólogo, tratando de mantener la paz interna en medio del ajuste. La prueba de fuego. La prueba de fuego para Panichelli no será el primer gol, sino la primera gran corrida sin balón que termine la recuperación de la pelota en campo rival. Si el hincha ve ese sacrificio, el delantero se ganará el respeto inmediato que necesita para triunfar. El terremoto político generado por la revelación de Panichelli es la última jugada maestra de Gallardo para sacudir la modorra y devolverle la agresividad a River Plate. El club sacrificará la comodidad por la funcionalidad. ¿Cuál es el costo real para el vestuario de River Plate de desplazar a jugadores que costaron millones de dólares por un tapado de bajo perfil? Opina sobre esta decisión de alto impacto y suscríbete para más análisis de vestuario. Capítulo V. La hora de la verdad, el timín innegociable y el dilema final. La negociación por Joaquín Panichelli entra en su fase más crítica, el timín. Gallardo no tolera demoras que comprometan la pretemporada y la asimilación del nuevo sistema táctico. La pelota está en el tejado del club vendedor y en la mente del jugador. El ultimátum de Gallardo y la agenda de pretemporada. El deadline de los 10 días. Gallardo ha dado un plazo no mayor a 10 días para cerrar la operación. Si el fichaje no se concreta, el club activará el plan B, un delantero extranjero con características similares de presión, aunque de mayor costo. La urgencia es táctica, no de nombre. La exigencia de la adaptación inmediata. Panichelli deberá sumarse a la pretemporada de inmediato. El 9 es el eje del nuevo sistema, y su adaptación a los movimientos de los interiores y los extremos requiere trabajo constante desde el primer día. Gallardo necesita que el equipo automatice la presión y la rotación antes de los partidos oficiales. El efecto dominó de los fichajes. La concreción del fichaje de Panichelli desencadenará el efecto dominó. El club tendrá la liquidez y la certeza para cerrar las negociaciones por el volante central y el lateral izquierdo. Panichelli es la pieza inicial del rompecabezas de la refundación. El dilema del jugador, la gloria o la cautela. La decisión de Joaquín Panichelli se reduce a un dilema personal: aceptar la presión y la oportunidad de la gloria o mantener la cautela en un club de menor exigencia. La promesa de la vidriera. Gallardo le ha prometido que River Plate es la vidriera más grande de Sudamérica. Si triunfa, su destino será Europa en 2 años, con un valor multiplicado por 10. La promesa es de desarrollo y exportación, un argumento poderoso para un joven atacante. El riesgo de la expectativa. El riesgo es no cumplir con las expectativas del técnico y el hincha. Si su rendimiento no es el esperado,
su carrera podría estancarse bajo el peso de la 9 de River Plate. La decisión es un salto de fe. La filtración de ESPN ha obligado a todos a mover sus fichas. Gallardo ha puesto su prestigio en la mesa por un 9 que nadie conocía. Brito ha puesto su inteligencia financiera para cerrar una operación de bajo costo y alto impacto. El resultado definirá si River Plate ha encontrado el eslabón perdido en su cadena ofensiva o si la obsesión por la funcionalidad lo ha llevado a cometer un error histórico. ¿Aceptará Joaquín Panichelli el riesgo de la camiseta 9 de River Plate y se convertirá en el delantero funcional que Gallardo tanto necesita para volver a dominar América? La respuesta es inminente. El fútbol espera el veredicto.